Las características de los actuales escenarios mundiales nos advierten sobre el importante rol que la mujer viene desempeñando en lo político, social, educacional, empresarial y eclesiástico. Para hablar sobre el tema del liderazgo de las mujeres en la iglesia, me acompaña Raquel Durán, con quien vamos a dialogar y tenemos varias preguntas. ¿Cuál es el concepto de liderazgo femenino y cuál es el rol dentro de la iglesia? Bueno, el liderazgo femenino no es otra cosa que aplicar las características propias de las mujeres en el ejercicio de liderazgo dentro de una organización. Y la iglesia es una organización. Sin embargo, no siempre el liderazgo de las mujeres es bien visto o es visto con buenos ojos, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que Dios mismo escogió a mujeres para que sean formadoras de líderes. Los más grandes líderes de la historia, como Moisés, Jesús, fueron formados por mujeres. Y no solo eso, sino que también Dios escogió a mujeres para que ellas mismas ejerzan el liderazgo. Estoy hablando de Débora, la profetisa, de la reina Esther, de Elena de White. Así que el concepto de liderazgo dentro de la iglesia tiene que ver con el plan de Dios. ¿Cuál es el modelo de liderazgo de la mujer en el servicio a Dios y a la iglesia? Si te percatas un poquito, los ejemplos de mujeres que te puse anteriormente, cada una de ellas siguió un solo modelo, un patrón, que es el de Jesús, el gran yo soy, que decidió humillarse a sí mismo para servir a los demás. Hoy por hoy existen muchas mujeres talentosas y espirituales en la iglesia que podrían superar el liderazgo de algunos de los varones, pero la Biblia es categórica en ese tema, no vamos a profundizar en ello. Lo que quiero resaltar es que toda persona, hombre o mujer, debe buscar someterse a Dios para poder ejercer un liderazgo de éxito. ¿La práctica del liderazgo de las mujeres en la iglesia contribuye de alguna manera a ubicarlas en una posición privilegiada frente al varón? El liderazgo que la mujer ejerce, ya sea en el hogar o en la iglesia, no es un asunto de control, de poder. Sin embargo, es más bien orientado a que las criaturas de Dios, hombres o mujeres, se sometan al plan que Él tiene para cada uno, de acuerdo a su género, ¿no? Se puede correr el riesgo de sobreponerse al otro en cuanto a las funciones, en cuanto al límite de responsabilidades, lo cual no debería ser así. Si nosotros tenemos como modelo a Jesús, vamos a poder entender que Él se centra en el servicio. Eso es lo que como mujeres líderes debemos tener claro. Ese es el modelo mejor que existe, que existirá, y no hay otro modelo más exitoso que el de Jesús. Grandes filósofos de la historia, pensadores, hacen comparación entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, usted conoce este poema de Víctor Hugo, donde hace una comparación entre el hombre y la mujer. Ajá, claro. Allí dice, el hombre es el cerebro. La mujer es el corazón. El cerebro ilumina. El corazón produce amor. La luz fecunda. El amor resucita. El hombre es fuerte por la razón. La mujer es invencible por sus lágrimas. El hombre es capaz de todos los heroísmos. Y la mujer es capaz de todos los sacrificios. Pero, ¿qué dice la Biblia en relación al hombre y la mujer? A eso iba. La Biblia es clara en este aspecto. Y esto que acabamos de recordar termina siendo simples frases. Lindos pensamientos, pero simples frases a la luz de la Biblia. Gálatas 3:28, entre otras cosas, menciona que no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y al momento de liderar, la mujer debe tener en claro eso. Todos, hombre o mujer, somos uno solo. No debemos enfatizar en nuestro género, no debemos buscar protagonismo. Lo que debemos hacer como líderes femeninas es buscar el modelo de Jesús, que es el que nos va a garantizar el éxito independientemente del género. Como cristianos, evidentemente, nuestro modelo es Jesús, pero Él ha dejado algunos principios. ¿Qué podemos reseñar de aquello? Mira, me gusta lo que comenta Ken Blanchard en su libro Liderazgo de Jesús. Él resalta dos aspectos que a mí me parecen muy interesantes. El primero, que el liderazgo es un proceso de transformación individual. Eso primero. Y el segundo, que existen 4 etapas en este proceso de transformación, ¿no? Estas 4 etapas
que de pronto las podemos ver un poquito más adelante si tenemos tiempo, son secuenciales. La primera tiene que ver con el liderazgo personal. La segunda, el liderazgo uno a uno, o sea, mi liderazgo con otra persona. La tercera es ya el liderazgo en equipo. Y por último, la cuarta etapa es el liderazgo de organización. Como te digo, es una secuencia, son 4 etapas basadas en un liderazgo que es un proceso de transformación individual en un inicio. Entonces podríamos ir detallando, explicando un poquito en qué consisten estas etapas. ¿Cuál sería esta primera? La primera etapa, el liderazgo personal, tiene que ver con conocerme a mí mismo, responderme 2 preguntas básicas. Y la primera es, ¿de quién soy? A veces nos preguntamos otras cosas antes de esta, pero la principal es, ¿de quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿No? Toda líder debe hacerse esa pregunta originalmente y de esta va a depender la segunda pregunta. En todo caso, si tú te respondes ¿de quién soy? ¿Me pertenezco a mí mismo o me pertenezco a Dios? ¿No? ¿A quién me debo? ¿A quién sirvo? Cuando tú te respondes esta pregunta importante, ¿de quién soy? Entonces estarás marcando un inicio para este proceso de transformación, ¿no? Si tú te perteneces a ti, entonces todo lo que hagas va a ser por figurar, por vanidad, por quedar bien contigo mismo. Pero si la respuesta a esta pregunta es pertenezco a Dios, entonces lo que tú hagas como líder va a ser para agradar a Dios, va a tener un propósito bien marcado en tu vida que va a determinar también el futuro de tus seguidores, de los demás, ¿no? Y si tu respuesta a ese de quién soy es pertenezco a Dios, vas a tener asegurada no solamente tu felicidad, sino el éxito de tu liderazgo. Y ese de quién soy, ¿cómo podemos ver dentro de la vida de Jesús? ¿Qué podemos resaltar de las Escrituras en relación a ese quién soy? ¿Cómo podemos aprender de Jesús? Claro, habíamos dicho que es en base al modelo de liderazgo de Jesús, ¿no? Entonces esto tiene que verse reflejado en su vida. Y obviamente lo vemos reflejado en la vida de Jesús como niño, ¿no? Jesús aprendió desde muy pequeño la laboriosidad, la diligencia, la responsabilidad, aprendió el amor a sus padres, aprendió el amor al trabajo. No debemos olvidarnos que Jesús vivía en un ambiente de pobreza, pero Él no se deprimió en ese ambiente, al contrario, Él demostró ser una persona proactiva. Nos cuenta la historia que en sus relaciones con sus padres, Jesús era muy cuidadoso, era muy respetuoso, era muy obediente, sometido a la autoridad, ¿no? Porque Él no se debía a sí mismo, sino que se debía a Dios. Él sabía que pertenecía a Dios, por lo tanto, su conducta desde muy pequeño era esa, empezó a liderarse él mismo como persona. Un aspecto importante también dentro de la vida de Jesús, podemos mirar que tiene como clave la oración, esa relación personal con su Padre. ¿Nos Claro. ayuda en el liderazgo? Por supuesto. La oración es la base, es la clave para poder ejercer el liderazgo. Si tú perteneces a Dios, cuando tú perteneces a alguien, te debes a alguien, entonces a quien recurres es a ese alguien. Nosotros, ¿cómo podemos recurrir a Dios si no es mediante la oración? Y otro puntito que yo quiero destacar aquí con respecto al ejemplo de Jesús, cuando él ya estaba entrando de la adolescencia, ¿no? a la juventud, él ya tenía claro a quién pertenecía. Acuérdate que cuando él estaba en la sinagoga y se perdió y los padres lo fueron a buscar, él le dijo, estoy en los negocios de mi padre. Él demuestra que ya tenía claro la respuesta a esa pregunta de quién soy, ¿ya? Sin embargo, se esperó desde sus 12 años hasta que empezó su ministerio. Él no empezó ahí a sobresalir como líder todavía, no era el momento, no era el plan de Dios. Él siguió sometiéndose humildemente, y esto es clave en el liderazgo, la humildad. Él siguió sometiéndose humildemente a sus padres terrenales. Y es un ejemplo que nosotros como líderes debemos seguir. El primer paso en el liderazgo es el liderazgo personal. En este proceso de transformación es el liderazgo personal. Si yo sé a quién pertenezco, entonces me podré responder la segunda pregunta, que es ¿quién soy? ¿No?
si mi respuesta a ese quién soy es, es pertenezco a Dios, entonces la respuesta a la segunda pregunta, ¿quién soy?, es obvia, ¿no? Soy el ser más valioso del universo porque valgo el precio de la sangre de Cristo. Entonces todo lo que haga lo voy a hacer pensando en eso. Eso me beneficia a mí, beneficia a los demás y me prepara para un liderazgo exitoso. Una segunda etapa de este liderazgo mencionaste es un 1 a 1. ¿Cómo podemos explicar ese liderazgo 1 a 1? ¿Qué aprendemos también de la vida de Jesús? Ya, una vez que tú tienes clara la perspectiva de vida con respecto a ti, una vez que has pasado esta fase de transformación que es el liderazgo personal, puedes empezar a interactuar con otros. Tienes definida tu perspectiva. Entonces puedes empezar a interactuar con otros brindándoles confianza. Si tú estás inseguro de ti mismo, no puedes transmitir confianza a los demás. Pero si tienes la seguridad de saber a quién perteneces y quién eres, entonces los demás van a poder sentir esa seguridad en ti, se van a sentir atraídos, van a tener confianza en ti, van a tener confianza en tu liderazgo y van a poder seguirte con facilidad. Y nosotros podemos ver esto también en la vida de Jesús. Recuerda que después de que Jesús pasó el tiempo en el desierto, superando esta etapa de quién soy, a quién pertenezco, cuál es mi propósito, entonces se dirigió a un círculo muy pequeño, que fueron sus discípulos. Estuvo unos 3 años interactuando con ellos, desarrollando la confianza que es clave. Como líder, tú tienes que ganar la confianza de tus seguidores, pero una confianza transparente, ¿no? No con doble intención, no con doble sentido. Cuando tú te conoces, eres transparente contigo mismo, puedes reflejar esa transparencia, puedes ganar la confianza de otros y ahí es donde viene esta segunda etapa de transformación tuya como líder, ¿no? El liderazgo 1 a 1, desarrollar la confianza y la simpatía también con las personas que están más cerca de ti. ¿Podríamos decir que el líder solamente es aquella persona a quien le siguen o el líder también tiene que acercarse a las personas? Claro, de eso estamos hablando, ¿no? No solamente el líder que nosotros tenemos, que es una referencia, que es una persona distante, que tenemos una distancia marcada entre el líder y yo, y que nos hace a veces subalternos frente al líder. No es esa la imagen del liderazgo de Jesús. Acuérdate que Jesús era Él el que iba en busca de, ¿no? Hay líderes que esperamos, damos la espalda y decimos, bueno, los que están atrás que me sigan. Ese no es el ejemplo de Jesús. Él nos demostró lo contrario. La Biblia y el espíritu de profecía también nos mencionan al respecto que Él era una persona cortés, educada, simpática, agradable, que atraía a la gente. Si ese es el modelo de liderazgo que nosotros tenemos, entonces es exactamente lo que tenemos que hacer. Creo que el líder también cristiano, debemos tener bien en claro esto. Debemos a veces cambiar nuestra actitud, ser un poquito menos rígidos, acercarnos a las personas, demostrar cortesía, demostrar educación, demostrar simpatía, demostrar compasión por otros, desarrollar esa confianza, y ahí es donde cumplimos esta segunda etapa de liderazgo 1 a 1 que nos transforma. Sin duda tenemos muchas enseñanzas importantes que aprender allí. Por ejemplo, quizá estamos acostumbrados a un modelo de liderazgo donde quien se llama líder es aquel personaje autoritario, el que más grita tal vez, pero esto totalmente difiere con el ejemplo de Jesús. Claro, no estamos siguiendo el modelo correcto. Si estamos actuando así como líderes, que no estamos siguiendo el modelo correcto, y segundo, que tarde o temprano pues nuestro liderazgo se va a venir abajo y de la manera más triste para nosotros, porque ese no es el plan de Dios, no es ese el tipo de líderes que Dios quiere. Hemos hablado ya de estos dos modelos, digamos, de estas dos primeras etapas, pero hay una tercera, que no es solamente conocerse a uno, conocer a su grupo, sino también un trabajo en equipo. Sí, esa es la tercera etapa de liderazgo que nos transforma. Una vez que tú ya tienes una perspectiva clara de ti mismo, una vez que has ganado la confianza de los demás, entonces ya cuentas con un grupo cercano a ti que te respalda, que sigue tu ejemplo, que conoce cuáles son los propósitos
que tienes tú y que ya son propósitos suyos también. Y acuérdate que en la Biblia, en Jesús, podemos ver también reflejada esta parte de liderazgo, cuando Él ya, después de haber ganado la confianza de sus discípulos, de sus amigos cercanos, empieza a enviarlos de dos en dos. Empieza a liderar ya no solamente la confianza uno a uno, tú y yo, sino empieza a liderar ya a grupos, a valorar el trabajo que cada uno de los grupos con los que Él trabaja tiene. Tú sabes que todas las personas tenemos capacidades, tenemos dones, tenemos talentos, cualidades, y tú como líder tienes que aprender a confiar en ellos, porque eres tú el que los está formando. Y mirar sobre todo también los talentos de cada una de las personas, porque todos tenemos talentos diferentes, y sobre todo aprovechar esas energías de las personas en desarrollar un trabajo al cual están quizá capacitados. Exacto, tienes que como líder aprender a valorar, como tú dices, los talentos de cada uno y ubicar a cada uno en lo que mejor puede hacer, ¿no? Hay algunos impulsivos que quieren hacer lo que hace el otro, pero tú como líder debes saber encaminar. Tú sabes que él no es tan bueno a lo mejor para ese trabajo, para esa situación. Entonces, por la confianza que tienen, por la confianza que ese seguidor tiene en ti, tú puedes orientarle y decirle con toda tranquilidad, mira, tu tarea es esta, anda con él, aprende de él, háganlo juntos. Y estás aprendiendo a liderar en equipo, ¿me entiendes? Se va haciendo el círculo como un poquito más grande, por eso te decía, no puedes anteponer una fase a otra, es secuencial. Primero, liderazgo personal, la perspectiva tuya. Segundo, el liderazgo uno a uno, gánate la confianza, ¿no? Conoce y date a conocer cómo eres realmente. Y entonces viene recién en tercer lugar el liderazgo en equipo. Eso hizo Jesús. Y hay quizá una cuarta etapa de este liderazgo que podríamos destacar. Ya es la parte organizacional. Exacto. ¿Es necesario aquello? Claro que sí. Si es un ciclo transformador que consta de 4 fases, no puedes dejar ninguna, ¿no? Son 4. Y la cuarta sí es el liderazgo organizacional, que ya tiene que ver con tomar, no el control, pero sí aprender a dirigir una organización que es mucho más que un equipo, ¿no? Estamos hablando de una iglesia, por ejemplo, estamos hablando de empresas que eso se hace, pero es recién la cuarta etapa. Si tenemos a Jesús como modelo, tú sabes que Él no vino directamente a presentarse como un líder de organización. Él no vino aquí a mostrar credenciales y decir, miren, yo soy líder de esta organización, así que ábranme las puertas. Él comenzó en el desierto, continuó con sus discípulos, continuó con el equipo y por último, el liderazgo organizacional, que si nosotros revisamos un poquito la historia bíblica, Él ya se lo dejó a sus discípulos para que lo hagan solos, con la ayuda del Espíritu Santo, para que ellos puedan conducir la organización, la iglesia naciente, ¿no? En esta cuarta etapa de liderazgo, que es la que cierra este ciclo transformador, tampoco estamos solos. Tenemos el ejemplo de Jesús, que dejó bien sentadas las bases, las tres primeras fases de este ciclo de liderazgo. Y la cuarta la dejó con la ayuda del Espíritu Santo, al que nosotros debemos aferrarnos para poder cumplir nuestro rol, nuestra labor de líderes de esta organización que tenemos. Dentro de este modelo que venimos conversando sobre liderazgo, vemos también una parte fundamental en el ejemplo de Jesús, que es el servicio. ¿Cómo conjugar a la vez ese liderazgo y también el servicio? Si notas, Jesús creó el ambiente para, al desarrollar estos pasos, conducirnos a un objetivo. Él mismo se alineó con los propósitos de su Padre en cada una de las cosas que hizo mientras estaba aquí en la tierra. Al igual nosotros, al momento de liderar, de asumir el liderazgo femenino del que estamos hablando ahora, tenemos que asumir ese modelo, alinearnos con los propósitos de nuestro Padre, es decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios?
una vida de servicio. No, o sea, ¿cómo llegas al reino de Dios? Atravesando por una vida de servicio a los demás. Tú no puedes servir a los demás si no eres humilde. Tú no puedes servir a los demás si no tienes dos ingredientes muy importantes que Jesús empleó en el transcurso de su vida, que son la gracia y el perdón. Un líder no puede ser frío. Un líder no puede ser calculador. Un líder tiene que ejercer la gracia, que si bien es un don de Dios y solamente a la luz del amor de Dios podemos entenderlo, pero tenemos que aprender a practicarlo y aprender a perdonar. O sea, un líder que guarda rencor, un líder que tiene ahí seleccionados algunos que si bien son de su equipo, él no los considera parte de su grupo por algún roce que tuvieron, entonces no estamos siguiendo el modelo de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo, que si te das cuenta tiene que ver con lo que hicimos al principio, ¿no? Respondernos a la pregunta de quién somos. De ahí viene quiénes somos, el propósito de nuestra vida, hacia dónde vamos. Y si tenemos eso bien claro, entonces el proceso de liderazgo, de acuerdo al modelo de Jesús, se va a llevar de una manera tan natural y va a resultar en éxito seguro. Y hablando de este liderazgo femenino y de la práctica del mismo, tiene que ser hecho tanto en la iglesia y desde luego también en su hogar. Claro que sí, porque predicamos con el ejemplo, ¿no? Si vamos a liderar la iglesia, tenemos que ser buenos líderes en el hogar. Y no hay diferencia aquí, el modelo a seguir es uno solo. No es que para liderar en la iglesia sigo el modelo de Jesús y para liderar en mi casa sigo otros modelos, que hay cantidad. No, el modelo de liderazgo de Jesús se aplica tanto en la iglesia como en la casa, como en cualquier ámbito de liderazgo que ejerce la mujer. En este caso tenemos que atraer, ser atractivas, en el caso de las damas, tienen que ser atractivas, ¿verdad?, en su hogar y lógicamente en la iglesia, con el trato, en fin, con el tipo de relaciones que llevamos adelante. Es que, Miguel Ángel, este es un proceso de transformación. No todos quienes dicen, ¿no?, que un líder no nace, sino que se hace o puede hacerse en el camino o puede nacer líder. En todo caso, yo pienso que si es un proceso transformador, todos podemos tener la capacidad de ser líderes, todos somos líderes en potencia, siempre y cuando aprendamos a seguir el modelo que es Jesús. Si este liderazgo nos transforma, entonces vamos a ser otras personas, vamos a ser otros seres, y lo que nosotros digamos, inculquemos, propongamos en nuestro hogar va a tener tantos seguidores como los tenga en la iglesia, porque hemos sido transformados para ser nuevas personas. No hemos sido transformados para ser líder de mi iglesia y en mi casa sigo siendo lo mismo de siempre. No he sido transformado para ser líder en mi casa y en la iglesia no hago nada. No, la transformación es como personas y eso afecta todos los medios donde nos desenvolvemos. Exactamente, ese liderazgo justamente Dios nos ha puesto en diferentes situaciones, en el estudio quizá, hoy por hoy, como destacábamos, las damas están en muchas áreas de la productividad, de la parte social, Así etcétera, en la parte administrativa. Es importante que se ejerza, ¿verdad?, allí en el lugar donde Dios nos ha concedido la oportunidad de trabajar. Claro, esa es la idea. Lo negativo de esto es que a veces hacemos prevalecer el género, ¿no? O sea, yo como mujer llegué a este puesto para que ustedes los hombres se den cuenta que yo tengo capacidad, para que ustedes los demás se den cuenta que las mujeres también podemos, y no es eso. No se trata de hacer predominar el género, no se trata de hacer predominar si soy varón o mujer, ya lo dijimos y la Biblia es clara, ¿no? Somos todos iguales. Aquí se trata de hacer lo que Dios quiere en mi vida, ¿no? Se trata de asumir la voluntad de Dios para mí. Al final, Él quiere que yo sea líder y Él quiere eso para todos sus hijos. Todos tenemos un propósito que cumplir en la tierra y en base a ese propósito vamos a liderar, ¿verdad? Vamos a dirigir, vamos a conducir, vamos a orientar y ese es el enfoque que tenemos que darle en cualquier ámbito que estemos, si somos líderes de alguna empresa, si somos líderes en la política, si somos líderes en la iglesia, si somos líderes en nuestra casa. No es por sobreponernos
al varón, ¿no? Al liderazgo del varón no es eso. Sencillamente es porque estamos cumpliendo un papel, un rol que Dios quiere que cumplamos. Y al comprender aquello, entendemos que necesitamos de una dependencia total de Jesús, de una dependencia y una relación personal con Dios. Y eso es lo que Jesús demostró en su vida, desde el principio hasta el último momento, ¿no? Él no habría podido desempeñar su papel en esta tierra, él no habría podido hacer toda la obra que hizo durante los años que estuvo aquí si no hubiera mantenido esa comunión tan estrecha con su Padre. Si ese es nuestro modelo, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Se nos revela que Jesús pasaba horas de oración, de meditación con su Padre antes de empezar su jornada. Y yo creo que esa es la clave. Si no hubiera hecho eso, sencillamente no habría podido cumplir su misión y el destino de la humanidad estaría perdido para siempre. Si nosotros no pasamos tiempo con Jesús cada día, momentos de devoción personal, no al margen del culto que hagamos en familia, del culto que hagamos en el trabajo, al margen de los cultos de los miércoles, en la noche, de los sábados en la iglesia, es mi devoción personal con Dios lo que me va a ayudar a mantenerme en ese proceso de liderazgo, a cumplir la misión que Dios quiere que yo tenga y de esa manera pues ayudar a salvar a tantas personas que necesitan salvación y seguramente Dios quiere que yo sea una herramienta para que eso sea así. En muchos hogares quizá vemos que por esos talentos que hemos hablado, las mujeres muchas veces llevan la batuta, ¿no? Y se encargan de la parte administrativa, económica del hogar y muchas veces también en las empresas, ¿no? Ocurre este particular. Pero allí podemos hablar de esa igualdad, ¿no? Dios nos ha puesto en igualdad de condiciones al hombre y la mujer. No es el hombre nomás quien está por encima de la mujer, ni tampoco la mujer por encima del hombre. Nos ha puesto Dios en igualdad de condiciones y eso lo vemos desde el mismo Génesis. Así es. Somos iguales, pero tenemos funciones diferentes, ¿no? Dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, debemos aprender a respetar también como líderes, debemos aprender a respetar cuando hay otro líder que tiene su función establecida y yo tengo la mía, no voy a sobreponerme al otro, ¿no? Ambos tenemos nuestras funciones, en igualdad de condiciones, sí, pero con funciones diferentes. Lo bonito es cómo Dios ha concedido esos talentos distintos para poder llevar en un mismo frente, en un mismo sentir, ¿verdad? El hogar, la iglesia, la empresa, la familia. Sí, todos tenemos que tener un propósito marcado y eso tiene que ver con plantearnos una meta y, por otra parte, trabajar para que eso se cumpla. A veces hacemos a la inversa, como líderes. Comenzamos a hacer cosas por montones, pero sin un objetivo, porque no nos hemos planteado una meta, ¿no? Primero es marcar el objetivo y luego comenzar a hacer las cosas, a desarrollar nuestros talentos, a poner a funcionar nuestros dones en servicio a la iglesia, pensando en ese objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos como cristianos? ¿Cuál es el objetivo que tenemos los seres humanos? Tenemos a corto y largo plazo, pero hay uno que nos identifica a todos, ¿verdad? Que es llegar a vivir la eternidad, alcanzar la meta máxima, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros nos planteemos aquí, esos planes a corto y largo plazo, tienen que estar relacionados con esa meta final. Y todo lo que hagamos, cada cosa, por sencilla que sea, tiene que permitirnos cumplir esa meta, prepararnos para la vida eterna y además los planes a corto plazo, a mediano plazo que tenemos en nuestra iglesia, que tenemos en nuestro hogar, todo tiene que encaminarnos a cumplir esa meta. Pero primero plantearnos la meta y esa meta va a depender de a quién pertenecemos, quiénes somos, cuál es nuestro objetivo. Si tenemos bien claro eso, vamos a saber que nuestro objetivo es la vida eterna y todo lo que hagamos tendrá que ver con eso. Bajo ese modelo de liderazgo de Jesús, vemos muchas enseñanzas, evidentemente. Una de aquellas que quisiéramos resaltar también, Raquel, es el hecho del respeto a la autoridad del liderazgo en el hogar, en la iglesia, y hemos hablado también en la sociedad en general. ¿Qué podemos aprender de ese modelo de respeto a la autoridad? Eso es muy importante, Miguel Ángel, porque en nuestra sociedad el hecho de que se esté levantando la imagen
de la mujer se esté posicionando a veces al mismo nivel, estamos hablando operativo, o superior al del hombre, hay una tendencia a imponerme, ¿no? Como yo he logrado llegar aquí, como yo he logrado este liderazgo, este nivel de liderazgo, entonces debe ser por algo, y lo que yo digo, los demás tienen que seguirlo, tienen que hacerlo al pie de la letra. Y estamos equivocados cuando optamos de esta forma, porque no siempre el líder tiene la razón. El líder, al momento de ejercer la segunda fase, que es el liderazgo 1 a 1, desarrolla la confianza, no solamente para introducir mis ideas en la mente de mis seguidores, sino para alimentarme de las ideas que ellos tienen. No es que yo, por ser líder, tengo la última palabra y tengo la razón en todo. Si estamos pensando así, estamos absolutamente equivocados, ¿no? Siempre tenemos algo que aprender. Como líderes debemos aprender a aceptar, a tomar las opiniones de los demás. La Biblia dice, retener lo bueno, desechar lo malo, pero para poder discriminar tenemos que aprender a escuchar y a analizar. Y eso es algo que le corresponde hacer al líder. Por otra parte, en el otro sentido, del otro lado diríamos, ¿no? Las seguidoras a veces tendemos a seguir o a aceptar solamente lo que nos conviene de lo que quien está al frente nos dice, ¿no? Decimos, o si no, no, a mí no, yo no voy a hacer lo que ella dice porque ¿qué pasa? Ella no tiene experiencia, yo tengo más experiencia que ella. O ¿por qué no está en su lugar esta otra persona que tiene más años, que tiene este enfoque de liderazgo? Pero debemos también aprender, las seguidoras, a aceptar, a consensuar, a discriminar, a apoyar lo que la otra persona, o sea, si está en el liderazgo, tiene que ser por algo. Si la iglesia, que es la voz de Dios, que ejerce la voz de Dios o hace conocer la voz de Dios, la ha puesto en el papel de líder, debe ser por algo. Y nosotras debemos aprender a apoyar, debemos aprender a que no solamente la idea de líder que nosotros tenemos en mente es el único patrón, ¿no? La Biblia dice también, Dios ha hablado muchas veces a través del tiempo y de tantas maneras, y eso va a seguir ocurriendo, ¿no? No solamente vamos a tener líderes adultas, vamos a tener líderes jovencitas con nueva visión, con nuevas ideas, siempre obviamente que estén pegadas a los principios de Dios. Y para eso estamos también las seguidoras, para apoyar, para orientar, para guiar. En todo caso, ni la líder ni las seguidoras debemos estar cerradas en nuestras ideas. Y quizá relacionado a esto último también, el apóstol Pablo enfatiza, nadie tenga en poco tu juventud. Y eso lo aplicamos directamente al consejo en la iglesia, ¿no? Así es. Hay de pronto jovencitas, señoritas, personas jóvenes con ideas innovadoras. ¿Cuál es el papel allí de una líder adulta quizá, ¿no?, en la formación de estas líderes jóvenes? Siempre que esas nuevas ideas de la jovencita de la que estamos hablando no estén fuera, no estén lejos de los principios bíblicos, hay que apoyarla, hay que orientar a lo mejor sus formas, hay que enseñarle este modelo de liderazgo, ayudarla a cumplir esas fases porque está en formación. Y sin necesidad de ser nosotras líderes abiertas, podemos orientarla para que esta jovencita pueda crecer y hacer crecer al grupo con las nuevas ideas que sin duda van a ser las nuevas ideas que Dios quiere para su iglesia, los nuevos métodos, aunque el fin va a ser siempre el mismo. Sin duda también, dentro de este ejemplo de Jesús, vemos que Él se encargó de formar. De idéntica manera, el papel de un líder no es solamente liderar, sino también formar a quienes vienen detrás. Claro, claro que sí. Y ahí están, pues aquí se resumen todas las fases de liderazgo de las que estamos hablando. En la segunda fase, que es el liderazgo 1 a 1, donde se gana la confianza, ya comenzamos a formar. Si no formamos en esa etapa, ¿cómo entonces Jesús pudo enviarlos de 2 en 2? Si no los había formado aquí. Por eso es que es una secuencia, ¿no? El liderazgo personal, el liderazgo 1 a 1, es el liderazgo formador.
el liderazgo que nos integra y nos permite formar a la otra persona. Queremos agradecer a Raquel Durán por estos importantes comentarios. Queremos expresarles nuestro agradecimiento a ustedes y confiamos que cada una de estas ideas, estos conceptos y comentarios sirvan en el crecimiento de su liderazgo. Las características de los actuales escenarios mundiales nos advierten sobre el importante rol que la mujer viene desempeñando en lo político, social, educacional, empresarial y eclesiástico. El liderazgo femenino es común en varios departamentos de la Iglesia, aunque en muchas ocasiones es visto con desmedro. Sin embargo, nadie debe olvidar que Dios escogió mujeres que formaron a los más grandes líderes de la historia, como Moisés y el mismo Jesús. Pero también escogió mujeres que ejercieran el papel de líderes ellas mismas, como Débora la profetisa, la reina Esther e inclusive Helena Harmon de White. Algo que caracteriza a estas líderes es que todas siguieron un modelo de liderazgo en común. El modelo de liderazgo del gran yo soy, el ejemplo de Jesús, quien se entregó a sí mismo para servir a los demás. Hoy por hoy, en nuestra iglesia, muchas mujeres talentosas y espirituales poseen habilidades que les permitirían superar a varios de los líderes actuales en las congregaciones. La Biblia es inmutable y eterna en su declaración divina sobre el tema. Sin embargo, lo que ahora quiero resaltar es que toda persona debe humillarse y someterse delante del Dios del cielo, en conformidad a su voluntad perfecta para sus vidas. El rol de la mujer en el hogar y la iglesia no es un asunto de control, poder o de opresión. Esto es un asunto de buena disposición de parte de las criaturas de Dios, que somos hombres y mujeres, para someternos al arreglo divino en cuanto a nuestro género. La diferencia bíblica es puramente un asunto de función, de tareas asignadas, de límites de responsabilidad. En todo caso, el modelo de liderazgo de Jesús se basa en el servicio y no existe ni existirá otro modelo de liderazgo más exitoso que este. El conocido poeta, dramaturgo, político e intelectual Víctor Hugo escribió sobre algunas diferencias entre el hombre y la mujer. Me gustan algunas, como el hombre es el cerebro, la mujer es el corazón, el cerebro ilumina, el corazón produce amor, la luz fecunda, el amor resucita. Hay otra que dice, el hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por sus lágrimas. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer es capaz de todos los sacrificios. En fin, pensamientos interesantes, pero que al remitirnos al texto de Gálatas 3:28 pasan a ser simples frases. A la luz de la Biblia, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. La verdadera líder no se apoya en su género ni busca protagonismo, solo se afirma en el único modelo a seguir, que es Jesús. Ken Blanchard, en su libro Liderazgo de Jesús, explica que para tomar como referencia a Jesús hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, entender que es un proceso de transformación. Y segundo, hay 4 áreas de liderazgo que se van desarrollando una tras otra. Seguir el liderazgo de Jesús es más que una declaración, es el compromiso de guiar en una forma diferente. Estas 4 etapas que conforman el ciclo transformador, que es el liderazgo según el modelo de Jesús, son: primero, liderazgo personal; segundo, liderazgo o relaciones uno a uno; tercero, liderazgo de equipo; y cuarto, liderazgo de una organización o comunidad. La primera etapa de este ciclo transformador, un liderazgo personal, tiene que ver con aprender a liderarme a mí misma, antes de pretender liderar a los demás. Para esto es importante responderme 2 preguntas. La primera, ¿de quién soy? Es decir, ¿a quién estoy dispuesta a agradar? ¿A mí misma o a Dios? ¿Me pertenezco a mí o pertenezco a Dios? Si me pertenezco, entonces el yo dirige mi vida y todo lo que haga es por vanidad. Si pertenezco a Dios, Él dirige mi vida. Garantiza no solo mi felicidad, sino también el éxito de mi liderazgo. Como pueden notar,
la respuesta a esta pregunta de ¿quién soy? Determinará mi respuesta a la segunda pregunta que debo hacerme, que es ¿quién soy? Si tu respuesta a ese de quién soy es pertenezco a Dios, entonces comprendiste que fuiste creada y comprada por la sangre de Cristo, que no te perteneces, y tu liderazgo se basará en esa premisa, y sabrás que tu éxito al liderar tiene que ver con agradar a Dios y no a ti misma. El resultado natural de decidirte a agradar a Dios por sobre todas las cosas, tanto como entregar a Él el control de tu vida, es un cambio de perspectiva. De lo contrario, tu perspectiva de vida y liderazgo estarían enfocados solamente en ti. Esta primera etapa de liderazgo personal la tenemos ejemplificada en la vida de Jesús como niño y como joven. De su niñez podemos aprender la humildad, la laboriosidad, la responsabilidad y la ética. Él vivía en pobreza, pero era un trabajador alegre y fiel. Reconocía el trabajo como una bendición y voluntariamente hacía su parte. Jesús era práctico y dispuesto a empezar desde abajo. Era un trabajador cuidadoso y paciente, esperando siempre la voluntad de Dios. El deseado de todas las gentes, en la página 65, afirma lo siguiente: en edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. El ejemplo que nos dejó en su juventud es también muy importante. La página 61 del mismo libro menciona que Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Jesús ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años, Jesús, después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Así es como Jesús cumplió la primera parte de este ciclo de transformación que nos corresponde experimentar, ejerciendo primeramente el liderazgo personal, el perfeccionamiento de su carácter, y es eso exactamente lo que toda líder que tiene como modelo a Jesús debe hacer. No nos olvidemos que la oración fue fundamental en la vida del gran maestro. ¿Cuánto más importante debe ser para nosotras a medida que crecemos como líderes? Si analizas la oración modelo que Él nos dejó, el Padre Nuestro, verás cómo nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. Todo esto nos conduce a la humildad. La segunda fase en este ciclo de transformación que significa el liderazgo es el liderazgo de uno en uno. Una vez que la líder coloca su vida en una perspectiva correcta según lo que indican las Escrituras, a través de un autoexamen donde se responderá las preguntas de quién soy, recién entonces estará en condiciones de desarrollar una relación de confianza con los demás. Si una líder tiene una perspectiva de servirse a sí misma por sobre todos los intereses, es muy difícil que las personas confíen en ella. Recordemos que Jesús pasó 3 años con sus discípulos, desarrollando con ellos una cultura de confianza. Esta confianza entre Jesús y sus discípulos no se habría logrado si primero Él no hubiera tenido su experiencia en el desierto, donde no solo se respondió las preguntas de quién soy, cuál es el propósito de mi vida, sino que también asumió el rol correspondiente a esas respuestas. La pluma inspirada, al resumir la vida de Cristo, menciona lo siguiente: aquellos que trabajan para Cristo deben ser puros, rectos y dignos de confianza. También deben ser tiernos, compasivos y corteses. Las palabras amables, agradables, una actitud cortés son de valor inestimable. Los cristianos descorteses, por desatender a otros, demuestran que no están en comunión con Cristo. Es imposible estar en unión con Cristo y aún ser descorteses.
En sus relaciones con los demás, en su liderazgo de uno a uno, Jesús demostró el amor al prójimo como a sí mismo. Y es eso precisamente lo que como líder debes hacer. El modelo de Jesús me enseña que luego de liderarme a mí misma, debo liderar a las personas de mi entorno, con mi ejemplo y buenas relaciones interpersonales. El tercer paso en este ciclo de transformación que es el liderazgo de equipo. A medida que las líderes desarrollan una relación de confianza con las personas en el liderazgo uno a uno, se van haciendo más y más merecedoras de confianza. Cuando esto ocurre, están listas para desarrollar el liderazgo de equipo. Las líderes efectivas que trabajan a nivel de equipo saben que para ser buenas administradores de la energía y del esfuerzo de aquellos con quienes se han comprometido a trabajar, deben respetar el poder de la diversidad y reconocer el poder del trabajo en equipo. De nuevo buscamos en Jesús como nuestro modelo para guiar un equipo. Después de que hubo pasado tiempo enseñando y modelando el tipo de liderazgo que quería que los discípulos adoptaran, los envió a ministrar de 2 en 2, tal como lo manifiesta Marco en el capítulo 6. Durante los 3 años de su ministerio, Jesús se dedicó a entrenar a sus discípulos en las 3 primeras fases de liderazgo. Primero, liderazgo personal. Segundo, liderazgo uno a uno. Tercero, liderazgo en equipo. Y los preparó para que cuando se hubiera ido, ellos desarrollaran solos, con la asistencia del Espíritu Santo, la cuarta parte que es el liderazgo de una organización. Que una líder pueda funcionar bien en el área de liderazgo organizacional dependerá de la perspectiva, la confianza y la relación con la comunidad que haya desarrollado en los primeros 3 niveles de su tarea de liderazgo. Es importante notar que cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, no lo hizo en el nivel organizacional. Él podría haberse presentado en las organizaciones existentes mostrando sus credenciales, pero en lugar de eso, decidió comenzar como un líder servidor e influir en la vida de su incipiente pequeño grupo. Al evaluar ambas relaciones y resultados, Jesús creó el ambiente para desarrollar una organización efectiva. En su propia vida se alineó con el propósito de su Padre. Como líderes, debemos tomar nuestras decisiones diarias con perspectivas de la eternidad en mente. Las líderes que siguen el modelo de liderazgo de Jesús tienen prioridades que tienen que ver con buscar primeramente el reino de Dios. Esto significa revisar la forma en que vemos a los demás, las situaciones y las prioridades tal como las ve Dios e invitar al Espíritu Santo a participar de nuestras relaciones, de modo que infunde en nuestros pensamientos y acciones 2 elementos claves que en todo momento utilizaba Jesús: la gracia y el perdón. Jesús, nuestro gran ejemplo, nos ofrece un modelo de liderazgo que es tan aplicable hoy como lo fue en su tiempo. Nos muestra cómo llegar a ser líderes cristianas, que mostremos características que atraigan a los demás, que establezcamos un mejor lugar de trabajo y que fortalezcamos a la organización, departamento o comisión que nos toca conducir. El liderazgo de servicio que Jesús ejemplificó consta de 2 roles. El 1, un papel visionario, con perspectiva eterna, en que fijemos el lugar donde queremos llegar y la manera como llegar. Y segundo, un papel implementador, tomar la iniciativa de hacer las cosas correctas con un enfoque en el servicio. ¿Quieres aprender a ser una líder cristiana? Sigue el modelo de liderazgo de Jesús, quien fue siervo y líder a la vez y fue el mejor. ¿Quieres ser una líder de éxito con muchos seguidores? Sigue al líder. Él es el camino, la verdad y la vida.